Les doy la bienvenida a esta clase de estadística social. Hoy estudiaremos el pensamiento proporcional, cálculo de proporciones, porcentajes y tasas. Específicamente, nos pasearemos sobre el siguiente contenido. 1. El pensamiento proporcional. 2. Las proporciones matemáticas. 3. El porcentaje. Y 4. La tasa. Comencemos entonces con el pensamiento proporcional. Ya sabemos, de acuerdo a lo que hemos estudiado en las clases, que el término proporción es un concepto matemático relacionado con fracciones y porcentaje. Un buen sentido de proporción sobre un fenómeno requiere más que tener una buena percepción respecto de lo que trata el fenómeno. Si observamos la pantalla a la izquierda, veremos que entender las proporciones requiere pensamiento proporcional. Sopesar la parte contra el todo y calcular la probabilidad de que a la larga ocurra el fenómeno. Tener un sentido de proporción y calcular las proporciones matemáticas son esencialmente lo mismo. Estas últimas son simplemente expresiones precisas de nuestras intuiciones sobre la importancia de ciertos hechos. Calcular una proporción es una manera de medir y evaluar un sentido de probabilidad y significación respecto de las observaciones realizadas. Entonces, la pregunta ahora, a partir del pensamiento proporcional, es ¿qué es, por lo tanto, una proporción matemática? Tal como vemos en pantalla, las proporciones matemáticas son simplemente problemas de división que comparan una parte, que está en el numerador, contra un todo, que está en el denominador. Para que se entienda la idea, veremos que la fracción está definida por un numerador y un denominador, donde en el numerador observaremos la parte y en el denominador observaremos el todo, que obviamente lo vamos a ver a partir de ejemplos para que haya mejor comprensión de ellas. Entonces, en términos generales, el cálculo de una fracción va a estar dada de la siguiente manera, como el número de una categoría partido por el número de un grupo total. Por ejemplo, voy a verbalizar el ejemplo y el desarrollo está en la pantalla. Y fíjense en lo siguiente. Este ejemplo dice que en un estudio de presos que ocupan la cárcel del condado de Washington, se determina que entre la población total de la cárcel, que es de 149 presos, o sea, la población total la coloco en el denominador, 112 fueron acusados de delitos relacionados con las drogas, y ese 112 lo colocamos en el numerador. Drogas como la posesión o venta de una sustancia ilegal. La pregunta ¿es esta una gran parte de la población de la cárcel? Si es así, ¿qué dice esto sobre la naturaleza del delito y la aplicación de la ley en este condado de Washington? Para tener un buen sentido de la proporción, vamos a volver a observar la fracción que obtuvimos a partir de este ejemplo. Por lo tanto, la fracción es igual a 112, 149 avos. Una interpretación más fácil de esta fracción se lograría transformándola en una gran proporción. ¿Y qué es una proporción? Tal como observamos, la proporción significa parte de un todo o parte de la cantidad total o número de observaciones expresadas en forma decimal. Las fracciones se reducen a proporciones o expresiones decimales, dividiendo el numerador de una fracción entre su denominador para obtener un cociente. Y es así como al dividir 112 dividido en 149, su respuesta es 0,7517. O mejor dicho aún, 7517 diezmilavos. Y acá observamos que la letra P simboliza la proporción
Y la información entre paréntesis describe el total de la población señalada. Ahora, a partir de esto, vamos a poder observar que el cálculo de una proporción se hace de la siguiente manera. Vemos que P, que es la proporción, es igual a la división de la numeración de una categoría partida por la numeración o la cardinalidad, mejor dicho, del grupo total. Y eso le vamos a llamar cociente. O sea, basta dividir. Esta proporción para este ejemplo de este condado de Washington es correcta, pero torpemente expresada como .7517, o mejor dicho, 7517 diezmilavos. Para el público en general, entonces, si damos un paso más allá y transformamos esta proporción en la expresión más reconocible, va a aparecer el porcentaje. O sea, de hecho, se entiende más hablado como porcentaje que como número decimal. Y fíjense que porcentaje significa por 100 y es igual a una proporción multiplicada por 100 en este caso. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros teníamos que la respuesta de la proporción anterior era 0,7517, eso lo multiplicamos por 100 y finalmente el resultado será 75,17%. O 75 entero, 17 cienavos en porcentaje. Ahora, ya entendemos a grandes rasgos cómo calcular el porcentaje. Basta solamente multiplicar por 100 la proporción anterior. En este momento deberíamos tener la sensación de que el abuso de sustancias prohibidas realmente es un serio problema para la aplicación de la ley aquí en Washington. De hecho, si volvemos al número anterior, que es más del 75%, quiere decir que más de 75 de 100 presos son encarcelados bajo cargo de drogas. Evidentemente es muy probable y común para una persona encarcelada haber tenido problemas con drogas. El sistema de justicia en este condado está seriamente agobiado por estos casos. Ahora, volviendo a la siguiente presentación, nos daremos cuenta que las proporciones y los porcentajes son medios preferidos para expresar la parte del todo. Las proporciones siempre tendrán respuestas entre 0 y 1, o sea, entre ninguno y todos. De manera semejante, los porcentajes siempre oscilan entre el 0 y el 100%. Aparte de su simplicidad comparada con la forma fraccionaria, las proporciones y porcentajes son útiles para producir rápidamente comunes denominadores para dos o más fracciones. Las proporciones proveen el común denominador 1, mientras que los porcentajes dan el común denominador 100. Por ejemplo, veamos otro ejemplo a continuación. Supongamos que comparamos los casos de presos por drogas en las cárceles de los condados de Jefferson y de Washington. Digamos que Jefferson tiene 42 casos, y lo voy a poner en el numerador, en una población total de 45 presos. ¿Qué fracción es más grande? 112 de 149, que era lo que habíamos visto anteriormente en el ejemplo del condado de Washington, o será más grande 42/45, que es lo que vemos en el condado de Jefferson? Obtenemos un común denominador calculando las proporciones y porcentajes. Fíjense que en el caso de Jefferson, si dividimos, esto nos va a dar 0,93 semiperiódico. Ahora, eso da un 93,33% aproximadamente. Los porcentajes permiten ver, de hecho, la población de la cárcel del condado de Jefferson está más densamente poblada por delincuentes relacionados con drogas que la del condado de Washington. O sea, en otras palabras, aquí tenemos el 93,33%
de encarcelados por drogas en Jefferson versus Washington, que era el 75%. Claramente hay más encarcelados por drogas en el condado de Jefferson. Ahora, si nosotros pensamos en otro ejemplo y pensemos, por ejemplo, que 51 personas perdieron la vida al ser alcanzado por relámpagos durante un año cualquiera, y nos preguntan sobre la proporción y el porcentaje de la población muerta por relámpagos. Pensemos que la población de Estados Unidos, el año 2000, era la que vemos en el denominador, o sea, 281.421.906. Si a uno le dicen que 51 personas perecieron debido a relámpagos, debido a los rayos, yo voy a decir, oh, es un número tremendamente alto. Pero no basta solo con ver la cantidad de personas muertas, sino que debo relacionarla con el total, que en este caso sería la población total. Entonces, 51 partido por 281.421.906, fíjense el número que nos da. Nos da, en este caso, 100 millones avos. O sea, lo que es lo mismo que 0,00018%. O sea, un número tremendamente bajo. Así, suponiendo que el año 2000, sobre el cual está dado este ejemplo, es un año típico, la probabilidad de perder la vida por relámpagos es de 18 milésimas de 1%. Esto es difícil de concebir incluso por una persona matemáticamente astuta. Un denominador de 100 es confuso cuando al menos una persona de cada 100 está en riesgo. Y aquí observamos que, según la pantalla, la imaginación estadística nos llama poderosamente a encontrar otra manera de interpretar este riesgo. Y otra forma de estandarizar es calculando una tasa. Tenemos un concepto nuevo, tasa, que es la frecuencia de que ocurra un fenómeno en relación con el número base especificado de sujetos en una población. Entonces aquí, en la siguiente diapositiva, veremos el cálculo de tasa. ¿Cómo se realiza en este caso? Fíjense que la tasa de ocurrencia es igual a P, que era la proporción por un número base útil. Y aquí observamos que P es la proporción del grupo total en una categoría y el número base útil es un múltiplo de 10. O sea, si volvemos al ejercicio anterior, veremos que la tasa de muerte por relámpago de una población de 10 millones va a ser igual a P, que era la proporción, por 10 millones. ¿Por qué elegí 10 millones? Porque conté cuántos números habían después de la coma. Dije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y por eso le agregué en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y quedé ahí en los 10 millones. Ahora, eso al multiplicar la proporción por los 10 millones me va a dar el valor de 1,8. Eso quiere decir que hay 1,8 fallecimientos por relámpago por cada 10.000 personas. Y es claramente más fácil entenderlo a través de este cálculo de tasa que a través de una proporción o de un porcentaje. Y este cálculo nos damos cuenta que finalmente es explícito y útil. Veamos lo siguiente. Otro cálculo rápido nos permite colocar el numerador de esta tasa a una persona en lugar de 1,8. O sea, si tenemos, por ejemplo, 1,8 muertes por relámpagos por cada 10.000 personas, y eso lo igualamos a una muerte por X personas, hacemos lo que conocemos como la regla de 3. O sea, multiplicamos, en este caso, los números 10 millones por 1, que da 10 millones, y acá lo dividimos por 1,8. Y eso me va a dar específicamente 5.555.556 personas.
En este caso nos damos cuenta que la X es el número de personas de la población por cada persona muerta por relámpago. Entonces la probabilidad de morir por relámpagos en un año es de aproximadamente de 1 en 5,5 millones de personas aproximadamente, que vendría siendo algo así como la población de la zona metropolitana de la ciudad de Boston en Estados Unidos, en Massachusetts. Por ejemplo, en consecuencia, nuestras probabilidades de morir por un relámpago son realmente mínimas. Obviamente, en otras clases vamos a poder profundizar de mejor manera en lo que son las razones, proporciones, porcentajes y tasas. En la clase de hoy solamente vimos a grandes rasgos cómo estos conceptos se podían utilizar a favor de la estadística social. Muchas gracias.